a diferencia de los otros aspectos de la mentalidad colectiva de los irmandiños, la mentalidad antiseñorial, en primer lugar, se trata de un conjunto de ideas que podemos considerar conscientes sobre las relaciones sociales, de manera que en este caso la parte racional de la mentalidad colectiva es fundamental. Si hablamos de relaciones entre vasallos y señores. Por lo tanto, también podríamos decir que el tema es sobre la conciencia antiseñorial de los rebeldes, o incluso podríamos hablar de la conciencia antiseñorial de los rebeldes. Claro, conciencia deriva de conocimiento, o conocimiento deriva de conciencia, de las relaciones sociales, desde el punto de vista del antagonismo entre los señores y los dependientes, pero la conciencia va más allá y se refiere a la conciencia de uno mismo, ¿no? a la conciencia de uno mismo, a la autoconciencia, digamos. A eso se refiere la conciencia de un orden social enfocado así, en función de las contradicciones económico-sociales que existen entre la amplísima clase o conjunto de clases, mejor dicho, de los vasallos y la clase señorial. Por lo tanto, podemos hablar de conciencia en sí y conciencia para sí, conciencia en sí objetiva. Además, la vamos a detectar no solo a través de las palabras de los protagonistas de la revuelta y sus descendientes, los testigos del pleito de Pradera Fonseca, sino que la vamos a detectar también a través de sus actos, sobre todo a través de sus actos, Por lo tanto, podemos hablar de la conciencia en sí, que será a lo que hagamos más referencia en esta lección, pero también podemos hablar de la conciencia para sí, es decir, de la autoconciencia, y eso nos llevaría al concepto de clase social, a la conciencia de los labradores, de los oficiales artesanos, de la pequeña nobleza, etcétera, como clases sociales o como partes significativas de clases sociales más amplias. Bueno, la razón de que me interese más hablar de la conciencia antiseñorial de los irmandiños que de la conciencia de clase específica de cada sector social es por la temática, ¿no? Estamos hablando de una revuelta interclasista, diríamos popular, pero interclasista, y donde aparecen las clases y los grupos sociales coaligados entre sí. Entonces comparten una mentalidad justiciera, la ira contra las fortalezas, cierto monarquismo, cierta idea del rey a la que hablaremos referencia, cierto sentimiento religioso en relación con la revuelta, y una conciencia antiseñorial que unos la enfocan exclusivamente hacia la oligarquía nobiliaria y la mayoría de ellos la enfocan hacia el conjunto de lo que podemos considerar la clase señorial, desde el pequeño noble hasta el gran señor, incluyendo también los pequeños, medianos y señores y medianos señores eclesiásticos. Claro, para estudiar la conciencia de clase, cuya suma, que no es una suma mecánica, porque cambia el resultado final, genera la conciencia antiseñorial de los irmandiños, pues para estudiar esta conciencia de clase tendríamos que hacer otro tipo de investigación y seguramente utilizar otro tipo de fuentes, ¿no? Fuentes sobre todo de conflictos más localizados, más temporales, etcétera, donde aparece con más nitidez la categoría social de labradores, que es el término que se utiliza más en la documentación que utilizamos para el estudio de la revuelta irmandiña, y ahí se puede estudiar el grado de conciencia que tenían para sí, ¿no? El grado de conciencia que tenían
como conjunto social. Eso quedaría para otra investigación. La verdad es que en lo fundamental me he basado para esta lección en mi trabajo, que fue una ponencia de un congreso, que está en el libro Viva el Rey, sobre, como ponencia aparece sobre la conciencia antiseñorial en la revuelta hermandiña, con este título, y en el libro Viva el Rey, ensayos medievales, aparece como formando un capítulo que se titula en castellano Los señores que fueron, en gallego. Bien, pues entonces me baso en este trabajo fundamentalmente, y allí mismo, porque es un trabajo ya del año 1969, ahí mismo planteo que queda pendiente el estudio de la conciencia de clase, relacionado con la revuelta hermandiña o en general con la conflictividad social en la Baja Edad Media gallega. La que más nos interesa es la conciencia de clase campesina, que ya estudió en parte Rodney Hilton en el levantamiento inglés de 1381. Bueno, sigamos. Conciencia antiseñorial de los irmandiños. Definitimos la conciencia de clase y la conciencia antiseñorial en su conjunto, es decir, definimos la conciencia social en un sentido, digamos, marxista, pues a la manera tradicional, es decir, conocimiento y conciencia de los intereses comunes frente a terceros, en este caso frente a los señores feudales. Claro, esta conciencia social aplicada en la revuelta hermandiña a unos terceros contra los que se unían todos porque era el adversario común, que son los señores, genera esa conciencia antiseñorial de los irmandiños, que adquiere caracteres muy distintos pues, en los labradores o en los canónigos de las catedrales, en los artesanos, respecto de los hidalgos, por ejemplo, ¿no? Pero que todos participan en alguna medida de una conciencia antiseñorial que le lleva a actuar unidos contra los señores de las fortalezas, aunque naturalmente no es lo mismo, insisto, como sienten esa idea antiseñorial, pues los canónigos, que tenían muchas contradicciones con los obispos y los arzobispos, que como la siente un simple vasallo o artesano o pescador de un puerto en las costas de Galicia. Adelantemos que la mayoría social que protagoniza la revuelta hermandiña y que ocupa la mayor parte de los cargos de la Santa Hermandad del Reino de Galicia, es decir, labradores, oficiales urbanos y pescadores, son los que nos aportan una conciencia antiseñorial más abstracta, es decir, los que hacen más referencia como adversario de la revuelta hermandiña a los señores en su conjunto, a veces denominados caballeros, todos ellos, y otras veces con claridad diciendo que ellos se levantan contra los señores prelados y caballeros, para que quede claro que juntan en el mismo adversario tanto los señores eclesiásticos como los señores laicos, y naturalmente transgrediendo el sistema mental de los tres órdenes que constituye la mentalidad dominante a partir del siglo XI en el occidente medieval, ¿no? Unos trabajan, otros rezan y otros defienden al conjunto de la sociedad, son los defensores, son los caballeros. Ahí nos hace distinción en esa conciencia señorial, digamos, más radical y más abstracta de los trabajadores del campo, de la ciudad y de los puertos, cuando se juzgan por un igual como responsables de la situación de anarquía y de la injusticia en Galicia a todos, desde el arzobispo hasta el hidalgo, incluyendo en ocasiones
los términos hidalgos y escuderos, que en su mayor parte, hay que decir, participaron del lado de los labradores, oficiales y pescadores en la revuelta antiseñorial. Por lo tanto, la conciencia antiseñorial más pura, más clara, más abstracta también, pues claro, viene de los perjudicados por las injusticias y por la opresión señorial en mayor medida, que son los vasallos, los campesinos vasallos, los artesanos vasallos y los pescadores vasallos. Claro, a veces se encontraban con que en el pleito de Tavera Fonseca los partidarios de Tavera les preguntaban por los caballeros que habían participado de la revuelta de Mandiña, ¿no?, como capitanes. Ya los hemos nombrado varias veces, incluso por sus nombres y sus apellidos. Y ponían en un dilema a los testigos populares, claro, que estaban diciendo que la revuelta había sido contra los señores en su conjunto, y les decían, y les estaban tirando de la lengua para que imputaran, en la opinión de los taveranos, que eran contrarios a la revuelta, para que, digamos, confesaran el compromiso de Alonso de Lanzós, Pedro Osorio, Diego de Lemos en la revuelta. La cosa tiene su truco, porque la parte taverana del tribunal del arbitraje, del pleito vía arbitraje Tavera Fonseca, pues tenía una intencionalidad económica en su demanda contra el arzobispo Fonseca, que se defendía apoyándose en los irmandiños, ¿no? Y la cuestión económica es que querían que fuera el propio arzobispo el que se hiciera cargo, el que compensara económicamente a la Iglesia, que ahora estaba en manos de Tavera, porque era el nuevo arzobispo en Santiago de Compostela, que compensara por los daños sufridos por las fortalezas, ¿no? Y por lo tanto estaba el tema de si los que participaron en la revuelta podían tener que pagar penas por eso, claro, 60 años después. Pero el miedo es libre y trasciende de las décadas, y a veces algo más que décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dilema era para los testigos populares de cómo hacer coherente la imputación general a la clase señorial con el hecho de que participaran pequeños y medianos nobles en la propia revuelta. También era un dilema y una paradoja para los propios sectores, extractos bajos y medios de la nobleza y de la Iglesia que participaron en la revuelta. Bueno, y lo resolvían con ingenio, tratando de proteger a los capitanes irmandiños, que 60 años después habían desaparecido, naturalmente, como la mayoría, como la totalidad, podemos pensar, de los dirigentes irmandiños, pero que tenían familias y linajes que podían pagar las culpas, en el caso que no fue así, los de Tavera hubieran ganado el pleito con Fonseca. Entonces les preguntaban, los de Tavera les preguntaban, ¿no había caballeros en la Santa Hermandad, en la rebelión de la Santa Hermandad? Y uno contesta, no vio andar en la dicha hermandad ningún caballero, antes dice que los dichos caballeros eran contrarios de ella. No sabe que caballeros hubiesen sido en la dicha hermandad señaladamente, antes vía que eran contra ellos. Dice que no había caballeros entre los irmandiños, porque la hermandad era contra los caballeros. Eso lo dice uno. Y otro dice, ese es contrario a la revuelta. Un labrador favorable a Alonso de Piñor dice del caballero Alonso de Lanzós que de los capitanes irmandiños hidalgos es el más conocido, no el dirigente irmandiño más conocido, que lo era Joan de Branco, el notario de Betanzos, pero sí era el más conocido, también fue el más coherente de todos los caballeros que apoyaron a la Santa Hermandad hasta el último momento. Y claro, como le preguntaban por Alonso de Lanzós y su compromiso con la revuelta irmandiña, el campesino dice que Alonso de Lanzós
abro comillas, no podía ser muy rico, pues tomaba la compañía de los pobres. Que el testigo que dice que a los vasallos por pobres y a los caballeros por ricos. Aquí nos encontramos, igual que en el caso anterior, porque en esto coinciden favorables y contrarios, el carácter antiseñorial puro de la revuelta, que es lo que dicen todos los testigos populares. En el primer caso dicen que cómo iba a haber caballeros en la hermandad si eran contrarios de ella, si la hermandad se levantó contra los caballeros, en el sentido caballero, en el sentido genérico del señor feudal. Y el otro, que quiere proteger a Lanzós, dice que no dice que no estaba entre los insurrectos. Claro, dice, no podía ser muy rico, pues tomaba la compañía de los pobres, o sea que estuvo en la revuelta. Y en este caso aparece una identificación de los irmandiños con los pobres y sus adversarios como ricos, que no es nada habitual. Hoy nos resulta, bueno, bastante familiar, ¿no? Pero es bastante extraordinario en la época. Y para mí, que es, no tengo aquí localizado la ubicación geográfica del testigo, para mí es una influencia clara de las órdenes mendicantes, que si bien no tenemos noticia, como en el caso del clero normal y de los cabildos y su participación en la revuelta, no hay que dudar que estuvieron presentes, a pesar de que ya a finales del siglo XV las órdenes mendicantes habían evolucionado como economías señoriales, pues de la pobreza original a señoríos importantes, como se puede comprobar hoy, pues, gracias a los conventos de franciscanos y dominicos que se conservan. Pero con todo, el discurso mendicante era un discurso de los pobres, y esta extraña identificación de los irmandiños con los pobres y de los señores con los ricos, siendo cierta, en alguna manera no es nada habitual, y nos pone en la pista de algo que en Mentalidad y Justicia de los Irmandiños investigo, porque investigo el caso de Alonso de Lanzós. Cuando estalla la revuelta, él lo habían expropiado, los Andrade y eso. Era realmente, como muchos, o como la mayoría, o la totalidad de los caballeros que tomaron parte muy activa en la revuelta irmandiña, pues caballeros venidos a menos o simplemente segundones de casas señoriales más importantes que, al no ser primogénitos, no heredaban el solar y el patrimonio familiar, y por lo tanto tenían de caballeros, pues eso, su origen social y su formación y su estatus en definitiva, pero no se correspondía, digamos, con unas posesiones que pudieran caracterizarlos de ricos, como dice. Es decir, vienen, como dice Alonso de Piñores, del Labrador, que viene a decir que en definitiva, así como ya para nosotros queda claro que la Santa Hermandad del Reino de Galicia es una comunidad de agraviados por los señores de las fortalezas, también para muchos es una comunidad de pobres que se rebelan contra los ricos, por lo menos para algunos, aunque, insisto, incluso desde el punto de vista del lenguaje no es nada habitual. Aquí Alonso de Piñor le lanza un capote, ¿no?, a tratar de proteger al propio Alonso de Lanzós, en el sentido de que él era pobre como los demás, por eso se une a la rebelión, y así con astucia pues van resolviendo esa paradoja de luchar contra una clase social, los caballeros, los señores, etcétera, y que parte de esa clase dirigente forme parte de la revuelta. Hay que decir que eso es una constante histórica. Es una constante histórica. En el sentido de que hubo hubo nobles que apoyaron la Revolución Francesa, y hubo gente de la burguesía, no solo intelectuales, sino empresarios, que apoyaron
el movimiento obrero y las revoluciones proletarias desde 1848 hasta la Revolución Rusa. No digo solo por los intelectuales, que eso es muy evidente, sino también hablo pues, de Federico Engels, el compañero de Carlos Marx, que como es sabido era un empresario, al mismo tiempo que un intelectual y un organizador del movimiento obrero y de la Primera y la Segunda Internacional y del Partido Socialdemócrata, etcétera, porque él vivió más años, no muchos, no más años que Marx, y al mismo tiempo era un empresario que con la plusvalía de su empresa pues ayudaba y sus riquezas personales ayudaba a que Marx pudiera escribir, liderado de otras tareas, el Capital, por ejemplo. Esa contradicción siempre estuvo en la sociedad y en los movimientos sociales y en los movimientos revolucionarios. Y es muy interesante cómo lo resuelven de este modo. Uno dice que no podía haber caballeros, porque la revuelta era contra los caballeros, y el otro dice que había caballeros, pero eran pobres. En este caso se acerca más a la realidad que tenemos documentada. Es que las grandes familias contra las que se rebelan, los grandes linajes contra los que se rebelan los irmandiños, se habían ido apropiando de torres, castillos y de jurisdicciones de la nobleza pequeña y media. El caso de Pedro Madruga en el sur de Galicia es muy evidente, porque él incluso liquida personalmente a las pequeñas casas y las ocupa, ¿no?, para hacerse el único señor feudal en el sur de Galicia. Eso él lo lleva a cabo después de la revuelta irmandiña, en los 10 años que siguen a la revuelta irmandiña, pero es un proceso que viene de muy atrás, viene realmente desde el cambio de la vieja a la nueva nobleza a finales del siglo XIV como consecuencia de la guerra trastornada. Bueno, hay que decir que antes de que se produjera la ruptura vasallática a la que está asociada la revuelta irmandiña y de que por lo tanto los vasallos se enfrentaran a sus señores, existía como mentalidad dominante en las relaciones sociales la mentalidad vasallática, que del rey para abajo pues une como un cemento psicológico colectivo a todas las clases y grupos sociales, porque claro, desde los grandes señores que eran vasallos del rey hasta el campesino que era vasallo de su señor jurisdiccional donde él vivía. Entonces pues hay buena literatura y bastante legislación, sobre todo las partidas, pero ya antes de lo que debería ser un buen vasallo y un buen señor. Claro, advierto que la ruptura se produce cuando el buen señor se transforma en un mal señor y entonces el vasallo se niega a obedecerle, pagarle rentas y todo lo demás. O sea, tenemos una fuente muy interesante en Galicia para el estudio de la mentalidad vasallática, que son los contratos de foro. Los contratos de foro contenían una cláusula vasallática, es decir, si no era, aún siendo vasallo jurisdiccional, el campesino que recibe una tierra a foro, por parte normalmente de un señor eclesiástico, pues se encuentra que cuando se firma el contrato de foro hay una serie de deberes hacia el señor de tipo feudal que constan, es lo que llamamos la cláusula de vasallaje. Como se han conservado muchos contratos de foro, pues allí vemos cómo a la hora de firmarlos con la familia de vasallos, el foro por determinadas tierras, se insiste mucho en esto de dobo vasallo, ¿no?, del buen vasallo, donde se dice que habéis de ser obedientes audito monasterio constantemente. La obediencia es fundamental y no se trata exclusivamente
de un término formal, sino que eso conllevaba determinadas obligaciones concretas. Pero se insiste mucho en esta buena mentalidad por parte del dependiente hacia su señor, que era compartida por los propios vasallos, que se esforzaban en cumplir eso, de actuar, por ejemplo, a boa fe e sen arte de engaño, es decir, de ser leales a su señor, actuar con buena fe y sin arte de engaño, incluso con amistad. A veces de ser bo amigo, le dice el abad al campesino o a la familia campesina con la que firma el contrato de foro. Habréis de ser buen amigo, buen amigo. Y guardaréis toda a súa honra como vos foreiros. O sea, que es obligación del campesino vasallo guardar la honra, en este caso, del señor eclesiástico y actuar con fidelidad. Dice literalmente, sen traición, sin traición. Sobre todo porque los señores eclesiásticos temían el cambio de la fidelidad del vasallo, en el sentido de que se fuera como vasallo de otro señor más poderoso. Entonces le exigían fidelidad y que no prohibiéndole deitar este dito foro en maos e poder de señor nin de outra persona poderosa. Traduzco, que no deberían dejar este foro, este contrato, que es también un contrato de vasallaje, en manos de señor de otro señor o de otra persona poderosa. Por ejemplo, un conflicto del obispo de Mondoñedo por unos diezmos con unos vasallos en 1421. Dice que accede a las demandas de los vasallos porque son buenos vasallos. ¿Y qué quiere decir que son buenos vasallos? Abro comillas. Son moito obedientes e páganos os nosos servicios e sirven con os corpos e con os bois e con os carros e nos edificios nosos. Traduzco para los que siguen esto por internet. Que cede el obispo ante las demandas de Mondoñedo de los campesinos vasallos sobre una disputa por diezmos, porque son muy obedientes y nos pagan nuestros servicios, los tributos, nos sirven con nuestros cuerpos, es decir, trabajo servil, que puede ser en el campo, que puede ser en los edificios de la propia iglesia catedral, en lo que ordenen, con los bueyes y con los carros en nuestros edificios, ¿sí? Con los cuerpos, los bueyes y los carros. Es decir, sobre todo para carretar leña, para carretar piedra, en el caso de que estuviera el monasterio construyendo, perdón, en este caso, la iglesia catedral construyendo edificios nuevos. Estas son las obligaciones del buen vasallo. Claro. El Cantar del Mío Cid dice eso de qué buen vasallo sería si hubiera buen señor, ¿verdad? Pues esto que está en la literatura, pues esto es lo que a mediados del siglo XV se trastoca en Galicia. Dejan de ser buenos vasallos, convencidos además de los beneficios que para ellos supone cumplir con las obligaciones con su señor, porque en definitiva es el que le da tierras para trabajar, en el caso de foreros, o es el que simplemente le permite trabajar las tierras en la jurisdicción, aportándole protección terrenal y espiritual, ¿no? Mientras esas contrapartidas existen, pues estamos en
una situación de estabilidad, y esta estabilidad se rompe cuando por parte del señor se incumplen las obligaciones. Decía que cuando dejan de ser buenos señores, los vasallos abandonan la audiencia jurisdiccional y se rebelan como Santa Hermandad contra los señores, caballeros y prelados. Vamos a ver cómo ellos caracterizan, porque el estudio del léxico es fundamental para un trabajo de mentalidades como el que yo hice, de Historia Social de las Mentalidades, como el que yo hice, y para una lección como esta, porque es, en este caso, sobre la mentalidad antiseñorial. Vamos a ver, una pequeña relación de cómo los testigos de pleito de la Fonseca, tanto favorables como contrarios, en eso hay unidad de criterio, aunque puede haber matices distintos, como por ejemplo el campesino favorable que justificaba que un caballero, por su pobreza, que un caballero como Lanzos participara en la revuelta, mientras que el otro, que era contrario, simplemente decía que se habían levantado contra los caballeros y nada más. Puede que en algunos casos, naturalmente, puede no, seguro, está documentado, que muchas veces en el pleito de la Fonseca, cuando están hablando de la revuelta a nivel local, comarcal, en fin, o provincial, pues claro, se refieren a los caballeros concretos contra los que se rebelan, con sus nombres y sus apellidos. O, más frecuente todavía, su propio señor, ¿no? A los que ellos antes pertenecían, antes de la revuelta, como vasallos. Pero claro, no son esas las menciones que nos interesan. Nos interesan las menciones genéricas porque derivan hacia una clase social que son sus adversarios. Se utiliza mucho la idea de la palabra caballeros y señores. Ambas se usan incluso indistintamente. Dice uno que la revuelta fue contra los caballeros, contra los señores del reino, contra los caballeros del reino. Otro dice que los caballeros eran contrarios de la Santa Hermandad. Bueno, es una manera de justificar la insurrección antiseñorial, porque ya dije en la lección anterior, hablando de las fortalezas, que yo tengo la convicción de que la insurrección se justifica por la resistencia de determinados señores a ceder sus fortalezas o a permitir que las derrocaran. Y que ahí nace, en esas escaramuzas, nace la idea de los vasallos de pasar de la acción pacífica a la acción violenta. Por eso que a veces se expresan así. Los caballeros eran contrarios a la Santa Hermandad. También veremos después que dicen que eran contrarios del rey, buscando siempre múltiples justificaciones. En parte esto segundo era cierto, ¿no? Porque una parte mayoritaria de la nobleza gallega de la época estaba contra Enrique IV en la guerra civil en Castilla, de lo cual se aprovecharon también para justificar la dimensión antiseñorial de la rebelión. Otro dice, pues eso, decía que los caballeros eran contrarios de la Santa Hermandad, y muchas menciones también de tipo genérico a la clase dirigente, como que los caballeros les robaban, y ahí además coincidían no solamente la mayoría social de labradores, oficiales y pescadores, sino que bien por experiencia propia, bien por lo que hoy llamaríamos solidaridad con las víctimas populares, también hay menciones de mercadores, incluso de coengos, que se oponen a los señores malhechores y por lo tanto toman partido, también a la hora de acusar a los caballeros con los protagonistas principales de la revuelta, que son los protagonistas populares. Uno, por ejemplo,
dice que los leo en castellano, porque bueno, si es documentación coetánea está en gallego. Si es si es una cita de Plutarco de la Fonseca está en castellano, porque las declaraciones verbales se transcriben del gallego al castellano por parte de los propios escribanos del tribunal. Dice uno: los caballeros eran maliciosos y comedores y matadores y de mala conversación y gusto. Diríamos en gallego que tiene bastante xeito literario. En castellano diríamos, tiene manera literaria, además con esa inteligencia narrativa también popular, medieval, de utilizar para dar más fuerza al argumento palabras cuasi sinónimas una tras otras, o adjetivos cuasi sinónimos uno tras otro, que después no significan exactamente lo mismo, pero en esa redundancia y repetición pues adquiere más fuerza expresiva, ¿no? Por ejemplo, los caballeros, digo ya que con frecuencia se utiliza como término sinónimo de señores, lo cual al mismo tiempo va con una segunda intención, porque la caballería se fusiona en el proceso de formación de la sociedad feudal con la clase señorial relativamente de una manera tardía. Es decir, primero es la caballería y después son los señores, o dicho de otra manera mejor, los señores son anteriores a la caballería, que es un fenómeno de origen germánico, medieval, etc. Y señores, ya heredamos señores de la época romana, ¿no? Por lo tanto, señores territoriales ya existían en la formación social anterior y perdurarán durante todo el periodo intermedio entre la caída de Roma y la formación del feudalismo hacia el año 1000. En un momento se fusiona, de manera que la caballería, diríamos en términos estrictos, aporta la ideología a la clase señorial, ¿no? Pero eso también se vuelve contra ellos, porque continuamente, como la caballería está vinculada a un modelo de comportamiento social y con muchas referencias literarias, además, de defensores de los desamparados y de justicieros y todo eso, pues eso ellos lo recuerdan una y otra vez, la traición al modelo caballeresco de la clase nobiliar gallega a finales del siglo XV. Los vasallos rebeldes se lo recuerdan constantemente a los señores, llamándoles caballeros una y otra vez. Eran maliciosos, bueno, eso es obvio, la referencia al mal de una manera sutil, pero clara. Comedores y matadores, lo dice, y lo de comedores porque en el sentido de que robaban, ¿no? O sea, no en el sentido literal de que comían viandas y participaban grandes banquetes, que también es cierto, también lo hacían los populares a la hora de bodas, bautizos, etcétera, y entierros, que ya en la Edad Media pues se celebraban con grandes banquetes, ¿no? Y los señores más todavía, pero no comer, se dice de un señor que come una tierra cuando se lleva todas sus riquezas, sobre todo por la vía de impuestos o bien directamente. Todos eran comedores y matadores, simplemente estaban llamando homicidas, y lo más curioso es que eran de mala conversación y gusto, o sea, que eran estéticamente negativos también. O sea, acuden a una estética negativa a la que estamos muy acostumbrados cuando hablan de las fortalezas como nidos de malhechores, pero a los propios malhechores propietarios de las fortalezas también decían de ellos, contradiciendo lo que leemos en la literatura, menos en las cantigas de Manriser, que esa es una literatura muy crítica con la nobleza. En general, la literatura, diríamos, oficial, medieval, pues nos habla de la buena conversación y el buen gusto de la clase dirigente de la época y sus costumbres y sus vestidos
y todo eso, ¿no? Bueno, pues se trata de contradecir desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de los rebeldes, esa conversación que en definitiva viene a criticar el mal hablar, ¿no? Eran, diríamos hoy, de mala conversación, hoy no diríamos, tenían una mala baba, ¿no? O sea, no sé, eran desagradables en cuanto a su gusto y en cuanto a su conservación. Aparte de malignos, robadores y homicidas. En fin, todo un desmontaje de todo lo que decían los tratados de caballería o la literatura caballeresca sobre los caballeros, que en un momento dado se identifican con los señores feudales en su conjunto, ¿no? Bueno, la cultura vasallática no traigo mucho, no hay muchas citas, es muy evidente. Decía un testigo que es un escudero del que hemos hablado ya, que es criado de Sancho de Ulloa y escapa, por lo tanto, de Galicia durante la revuelta irmandiña, y después vuelve con él. Y dice, lo sabe, porque él vive la revuelta con los Ulloa, ¿no? Que son Sancho Ulloa con Diego Andrade son de los que escapan de la Xunta de Melide, ¿no? Y son detenidos en Mucientes por Teresa de Zúñiga y retenidos allí durante los 2 años de la revuelta irmandiña. Y dice que no tenían vasallos ni se mandaban por ellos. Es un testimonio de los muchos que hay sobre la ruptura vasallática. Bueno, lo reservo para el tema del milenarismo irmandiño, pero en el año 1468 el cura Ribazio lo dice con claridad: se quedaron sin tierras y sin vasallos, como desnudos como vinieron al mundo. Es decir, que los vasallos simplemente los abandonaron y las tierras fueron ocupadas por la Santa Hermandad. Bueno, después es muy habitual también decir que el levantamiento fue contra los señores, prelados y caballeros del dicho reino, que es, digamos, la referencia más amplia de los adversarios de los irmandiños, de la clase señorial, donde en este caso, como ya dijimos, pues tiene la particularidad de que va más allá del sistema de los 3 órdenes, es decir, incluye después de la palabra señores tanto a los eclesiásticos como a los laicos, es decir, prelados y caballeros. Dice que el levantamiento de la Santa Hermandad fue el levantamiento de la gente común contra los señores, prelados y caballeros del dicho reino, insistiendo en el ámbito nacional gallego, diríamos, de la revuelta irmandiña, en el ámbito general que abarcó todo el reino de Galicia por primera vez en la historia de los conflictos y las revueltas en la Galicia medieval. Sí, bueno, aquí tengo algunas referencias también de cómo aparecen junto con prelados, caballeros, también hidalgos y escuderos en la relación de los adversarios de los irmandiños, donde la contradicción, insisto, histórica llega a su punto máximo, porque claro, es que la mayoría de los hidalgos y de los escuderos, o una gran parte, están, no diría todos, pero una parte sustancial, es imposible de cuantificar, una parte sustancial, pues participan en la revuelta irmandiña. No, aparece aquí el dato también, que lo di en la lección anterior, de cómo derrocaron casas-torres en núcleos urbanos, y los núcleos urbanos son Lugo, Ribadavia,
y Monforte. Esto tiene que ver con obviamente con el compromiso de determinados hidalgos urbanos con los señores, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de derrocar las fortalezas, también le derrocaron las fortalezas, las casas torres, los pazos urbanos a determinados hidalgos, igual que lo hicieron con los palacios arzobispales en Santiago de Compostela. Bueno, a modo de resumen, ya toda la gente del reino era en favor de la dicha hermandad y contra ellos, es decir, caballeros, prelados, fidalgos, escuderos, la clase señorial en su conjunto. Todavía me queda una cita de cómo, para orientar su conciencia antiseñorial, se aprovechaban de la contradicción que tenía una gran parte de la nobleza gallega con el rey Enrique IV, porque apoyaban, claro, al rey Alfonso y participaba en la guerra civil del lado contrario al rey legítimo que estaba siendo apoyado por la Santa Hermandad. Dice que se levantaban los irmandiños por mandado del dicho rey y por su servicio, y porque decían que los caballeros de entonces no querían obedecer al rey. La gente común del dicho reino se levantara a la voz del rey contra los caballeros. Es decir, utilizaban, digamos, el nombre del rey. No decían Enrique IV, porque comprobé que la mayoría no sabían ni siquiera el nombre del rey de Castilla, sino del rey en general, que lo consideraban de su lado, ya ve, a pesar de los malos entendidos y de los propios contenciosos que el rey tenía con la Santa Hermandad, y por lo tanto enarbolaban la bandera del rey para concentrar toda la fuerza de la rebelión contra los caballeros. Entonces, una de las razones por las que decían que lo hacían en nombre del rey es porque los caballeros, veis, le eran contrarios. Claro, naturalmente, más contrarios eran los caballeros a los propios vasallos rebeldes, ¿no? Pero, o sea, se apoyaban en el nombre del rey para triunfar, y lo lograron, en la insurrección contra los propios caballeros, que tenían una mala legitimación. Me explico, porque claro, naturalmente la mentalidad medieval y la legislación obligaba a los vasallos a obedecer a sus señores. Entonces, cuando tenían que legitimar la revuelta, acudían al rey, acudían a Dios, acudían al tema a la idea de la justicia, de la paz, de la seguridad. Pero claro, en ningún sitio iban a encontrar inspiración legal para justificar la rebelión masiva de los vasallos contra los señores. Por eso que la conciencia antiseñorial es un motor que actúa de fondo, ¿no? Llevando la revuelta hasta sus últimas consecuencias, pero que no está en la superficie de la propia revuelta, que, como sabéis, está justificada por un problema de agravios que se cometían desde las fortalezas. Durante los 2 años que duró la revuelta, no se pagaron las rentas. Voy rápido ya porque quiero, en este último tramo ya del curso, dar una lección en cada hora de clase. Entonces, el no pagar las rentas feudales, hay excepción con algunos foros, no con todo, pues está bastante bien documentado, tanto por el lado de los favorables como de los contrarios a la revuelta irmandiña, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, ya en 1460, cuando ya en ese momento Enrique IV apoyaba a los Estúñiga,
porque se habían rebelado los de Malpica contra Juana de Estúñiga, y dice Enrique IV, bueno, el secretario que redactó este diploma, esta carta de Enrique IV de apoyo a los señores, porque la dinámica de los reyes medievales era apoyar a los señores, muy excepcional, que sobre todo ante una revuelta con armas apoyen a los rebeldes, y de ahí lo excepcional, que hay que buscar una explicación de esa excepcionalidad de la revuelta hermandina. Entonces, dice Enrique IV, vos habedes alzado, bueno, esto claro, naturalmente está en castellano antiguo, vos habedes alzado e revelado en la dicha villa, Malpica, e non le queredes acudir con los derechos e rentas pertenecientes al señorío de ella, a los Estúñiga, ni le queredes prestar aquella obediencia y sujeción. La obediencia está vinculada casi siempre al pago de rentas, que le debedes como señora Juana de Estúñiga, de la villa, en gran menosprecio mío, en este caso, el rey pone su nombre al servicio de los intereses de la señora de Estúñiga, y en gran perjuicio suyo. En gran perjuicio suyo, claro. O sea, hay una tradición de no pagar rentas feudales, que es como una constante a lo largo de la Edad Media, desde el punto de vista localizado, genera conflictos, a veces hay un acuerdo judicial, otras veces hay un cambio de señor, en fin, eso es tan habitual como dice en la sociedad feudal Marlowe, como las huelgas en la época contemporánea. Bueno, aquí, de todas maneras, tengo el dato de un conflicto en el monasterio de Celanova, después de la revuelta hermandiña, donde aparecen deudas de foro. Es decir, yo creo que hay pruebas de que los foros están menos afectados por el impago de rentas, porque es un contrato no jurisdiccional principalmente, sino que el propio campesino recibe tierras, a veces casas, etcétera, ganado, carro para labrarlas, y entonces pues tiene que pagar un canon, ¿no? Pero en ese sentido es un impuesto, es un tipo de relación del vasallo con el señor bastante moderno. De hecho, perdurará en Galicia hasta principios del siglo XX, aunque los medievales tenían una cláusula de vasallaje. Por lo tanto, en ese sentido, vemos que se siguen renovando foros cuando sabemos que durante estos años las rentas feudales dejan de cobrarse. Y en este caso aparecen aquí deudas de foro. Más referencias sobre el impago de rentas. Bueno, aquí aparece, eso es un documento posterior, pero no podemos separar lo que sucede antes, durante y después de la Santa Hermandad, donde los reyes católicos incluso justifican la rebelión si no hay una recta administración de justicia por parte de los señores. Dice que si no fósemos administrados en justicia, que non señamos obligados a os pagar. Es decir, que esto lo dicen los procuradores del Concejo de Ourense a los reyes católicos. Ojo, no es que los reyes católicos lo hacen, que piden que si no son administrados en justicia, dependían del obispo de Ourense, que no sean obligados a pagar. Bueno, es verdad, la saco a colación porque eso es de 1000. Es de la época de los reyes católicos, no tengo el año exacto, después de la revuelta hermandiña, pero todavía la mentalidad hermandiña está viva durante el comienzo del reinado de los reyes católicos, y ellos sacan a colación, digamos, la primera justificación de la revuelta, que si no son administrados en justicia, no pagan rentas, no seamos obligados a pagar las rentas, y eso será lo que hace. Bueno, Fernando Pulgar, cronista de los reyes católicos y muy amigo de los irmandiños, contemporáneo de los irmandiños, dice de Galicia que ni los caballeros ni los moradores cumplían
sus mandamientos de los señores y ni les pagaban sus rentas. Ah, no, eso se refiere a Juan II y Enrique IV. Del impago de rentas por parte de caballeros y moradores a los reyes Juan II y Enrique IV. Yo creo que durante la revuelta hermandiña tampoco pagan las rentas al rey, porque hay evidencias de que los cabildos tienen, aun siendo parte del bloque irmandiño, también tienen dificultades para cobrar las rentas. Hay un documento precioso de 1491, por lo tanto, en fin, más de 20 años después de la revuelta, casi 25 años después de la revuelta, donde Isabel la Católica trata de que los vecinos de Ferrol le paguen 18.000 maravedís por derechos de vasallaje que le deben a Fernando de Andrade, que les deben por razón de señorío, porque es una renta jurisdiccional, una renta feudal típica. Y dice que le debían desde hace más de 30 años. Y aquí es donde habla de lo que pasó durante los años irmandiños, porque dice que los Andrade venían disfrutando de esos derechos de vasallaje, de esa renta jurisdiccional, excepto en el tiempo que duraron los movimientos y bullicios de la hermandad que de su autoridad se levantó y movió en dicho reino de Galicia en vida del señor rey don Enrique, mi hermano, que santa gloria haya, porque dice Fernando de Andrade que entonces los dichos sus vasallos y algunos de ellos y otros de otros caballeros de dicho reino estuvieron rebeldes y no pagaron muchos de los derechos que eran obligados de pagar. Los señores son los que lo denuncian durante y después de la revuelta con mucha frecuencia, porque ellos estuvieron, claro, 2 años sin cobrar rentas de sus tierras en el reino de Galicia y, pues bueno, sufrieron esas consecuencias durante un tiempo bastante prolongado. Por último, otra cita más del impago de rentas masivo durante la revuelta hermandiña, consecuencia de la ruptura de la relación vasallática, y en este caso es el único testigo del pleito de la Fonseca que lo reconoce. Porque en el pleito de la Fonseca, 60 años después, como no podían justificarlo legalmente, no lo niegan, pero no presumen demasiado de la vertiente antiseñorial y antifeudal pura de la revuelta. Y dice Pedro Carballo, un campesino, de que al dicho tiempo de la revuelta hermandiña no pagaban servicio al rey, por eso digo que tampoco le pagaban las rentas al rey, que era amigo de ellos, ni a otra derechura, no pagaban derecho de jurisdicción ninguno, ni al señor de la tierra. Y que esto es así la verdad. Bueno, él lo cuenta, Pedro Carballo, porque él es contrario a la revuelta. Por lo tanto, denuncia, digamos, la rebelión contra lo que en ese momento, 1526-1527, pues formaba parte de la legalidad restaurada 60 años antes, es decir, la legalidad señorial, donde los vasallos, naturalmente, una vez terminada la revuelta, seguían estando obligados a pagar las rentas que le debían a sus señores. Bueno, otra característica que tuvo desde el punto de vista antiseñorial la revuelta hermandiña es que ocuparon las jurisdicciones, lo que en la terminología medieval se llaman las tierras, ¿no? Por ejemplo, García de Salazar es un noble coetáneo con los irmandiños vascos que casi unos años después, o sea, paralelamente casi a la revuelta, cuenta, seguramente por testimonio de primera mano, la rebelión contra los señores en Galicia. Dice que las hermandades en Galicia fueron, comillas, contra los caballeros
e señores de Galicia, ya ves que emplea a mesma terminología, en este caso caballeros e señores, en tal manera que non quedaron con ellos sendo servidores que los sirviesen, es decir, que los vasallos abandonaron a los señores, echándolos de todas sus tierras y heredamientos, los echaron de sus jurisdicciones, que un solo vasallo ni renta no les dejaron, no le quedó ni renta ni vasallo, y derribáronle todas las fortalezas. Otro testimonio del otro lado de cómo no solo los expropian, sino que además en este caso lo traemos a colación porque los echaron de sus tierras y heredamientos. Sabemos que ponían oficiales de la Santa Hermandad al servicio de la jurisdicción, porque había siempre cuestiones de administración de justicia u otras, por lo menos en alguna condición lo hicieron así, nombraron oficiales. No sé hasta qué punto esto estuvo generalizado, porque la propia hermandad tenía de todas maneras su estructura que se extendía en el conjunto, por el conjunto del reino de Galicia. Bueno, habla aquí del arzobispo Fonseca, cuando lo restituyeron en su iglesia de dignidad, dice un documento de 1470 de los nobles confederados contra los irmandiños, de la cual estaba despojado por la hermandad de los pueblos, de su iglesia. La iglesia, en este sentido, se refiere a la mitra compostelana, es decir, el arzobispado como jurisdicción señorial. Un hijo de Pedro Álvarez Sotomayor, de Pedro Madruga, dice de que las hermandades se levantaron en Galicia y tomáronle toda la tierra de Sotomayor, fortalezas y vasallos, y mi padre, juntamente con ellos, recabó, con otros señores, para cobrar su hacienda y poder volverse todos los caballeros y clérigos a Galicia. Dice aquí un documento del 25 de abril de 1467, al que hice referencia, de Enrique IV, donde apoya a Teresa de Estúñiga y dice: soy informado como vosotros, la Santa Hermandad, a vos de hermandad habedes tomado y ocupado algunas villas e tierras e fortalezas de doña Teresa de Estúñiga. Lo saco por el tema de las tierras. Simplemente anulan, neutralizan la administración señorial y la sustituyen en general por la administración de la Santa Hermandad, y en algunos casos concretos pusieron oficiales al servicio de la hermandad a su cargo. Nada más. En abril de 1467 los campesinos de Sande ya hablaban de los Pimentel como os señores que fueron de dita terra, o sea, los señores que fueron de dicha tierra. Yo titulé mi trabajo sobre la conciencia antiseñorial de los irmandiños, Vivir sin señores, durante los años viven sin señores, una utopía realizable, muy adelantada a su tiempo, porque claro, las revoluciones burguesas que permiten clausurar el feudalismo no tendrán lugar hasta, definitivamente, el feudalismo hasta varios siglos después. Esta revuelta consciente antiseñorial de los irmandiños sería imposible sin todo el bagaje emotivo, imaginario e inconsciente que tuvo la revuelta, y después de la revuelta nada será igual. Habían cambiado de mentalidad y, como ya dije, años después a los Reyes Católicos el Concejo de Ourense le decía que si no reciben justicia por parte de su señor, se negarán a pagar sus rentas. O sea que esa generación y probablemente la siguiente quedaron marcados por una mentalidad antiseñorial y lograron el fracaso de la reseñorialización, que viene muy atrás, pero que intentan de nuevo durante la década siguiente a la revuelta hermandiña algunos señores, y en definitiva consiguiendo a medio plazo poner fin al feudalismo medieval en Galicia. Después, en la época del antiguo régimen, pues entramos en la sociedad estamental, en el feudalismo moderno, que dio lugar a otros conflictos, a otros afanes y a otras investigaciones. Nada más, y hasta el lunes que viene,
que hablaremos, creo, sobre el monarquismo popular en la revuelta hermandiña. Será el tema 16.